Viernes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro y su hermano Andrés, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Muy buenos días. El día de hoy estamos celebrando a dos apóstoles, a Simón y a Judas Tadeo. Y es importante que nosotros podamos recordar o profundizar un poco sobre la importancia de los apóstoles. Sabemos que a ellos se les encomendó de una manera muy especial el dar testimonio de quién es Jesús y de la vida que Jesús vino a darnos. Son a los apóstoles las columnas de quienes la iglesia se fundamenta. Son los apóstoles quienes escribieron muchos de los textos que nosotros tenemos como inspirados por obra del Espíritu Santo. Y son precisamente los apóstoles, aquellos que estuvieron muy cerca del ministerio de Jesús, aquellos a quienes Jesús llamó por su nombre para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué es lo que hizo diferente a estos 12 del resto de la multitud que seguía a Jesús? Y es muy interesante el poder detenernos un momento y analizar por qué estos 12 y no todos los que lo seguían. ¿Que acaso no hubiera sido algo increíble que todos los que lo seguían tuvieran la misma relación o la misma encomienda que precisamente estos 12 recibieron? Escuchemos el Evangelio y tratemos de ver algunas ideas que están ahí, muy claras en el Evangelio, pero muchas veces pasan desapercibidas a nuestra vista porque las leemos demasiado rápido. Vayamos despacio y en nuestra vida vayamos despacio para poder profundizar el camino que estamos recorriendo y no equivocarnos en las decisiones que tomamos. Dice así el Evangelio. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Casi la mayoría de nosotros cuando leemos este evangelio nos quedamos sorprendidos en la obra de Jesús, en cómo la multitud lo sigue, lo escucha y queda sanada.
Pero se nos olvida un detalle. Y a veces, cuando los evangelistas mencionan la geografía o los lugares, no es tanto para mostrarnos un lugar físico, sino porque también nos quieren explicar algo más a través de esos signos. Jesús está en el monte, en la noche, y pudiéramos nosotros decir que está en un lugar alto, en una montaña quizás, porque hay un contraste entre donde está y que continúa el Evangelio diciendo, y bajó con sus discípulos y apóstoles. Lo que quiere decir es que estaba arriba con sus discípulos y abajo en el llano es donde la gente lo está esperando. Son dos situaciones diferentes. La multitud de la gente, incluso la mayoría de los milagros, por no decir que casi todos los milagros, se dan en el llano, se dan en donde Jesús está caminando. Pero en el monte es donde se da la enseñanza, en el monte es donde se da la transfiguración, en el monte arriba es donde Jesús ora, donde Jesús elige. A veces cuando nosotros estamos simplemente en el llano y no somos capaces de subir con Jesús, nos quedamos con una actitud totalmente pasiva. Y el Evangelio lo dice muy bien con los verbos. Ellos iban esperando a Jesús. No hacían nada para ir en su búsqueda. Estaban allí para escucharlo, como si fueran solamente espectadores. Y para que Jesús los sanara. Incluso algunos querían tocarlo para sentir la fuerza que salía de Jesús. E incluso los endemoniados quedaban liberados. Es decir, no queda la menor duda en que Jesús tiene la capacidad de sanar, de liberar y que hay una fuerza que sale de Él. Por supuesto, Él es Dios. Pero en donde deberíamos nosotros de poner la mirada es ¿cómo estamos nosotros? Ya sabemos que Jesús tiene el poder. Ya sabemos quién es Jesús, el Hijo de Dios vivo. Pero ¿sabemos y tenemos la claridad de cómo estamos nosotros? ¿Sabemos en qué actitud nosotros estamos? Porque al principio del Evangelio Jesús dice que se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Y aunque el Evangelio habla aquí de que Jesús se retiró al monte a orar, parece que hubo gente que lo siguió. Pues en el día, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos, les dio el nombre de apóstoles. Y continúa en el siguiente versículo, al bajar del monte con sus discípulos. Lo que quiere decir es que cuando Jesús se aparta a orar, hay un grupo de personas que lo sigue. Y lo sigue en la oración. Y lo sigue cuando se aparta. Y lo sigue cuando sube al monte. Y lo sigue cuando Jesús está solo. Y lo sigue aún cuando Jesús no hace ningún milagro, cuando Jesús no va a predicar, sino simplemente cuando Jesús va a orar. Ahí hay gente que lo está siguiendo. No esperando un milagro de Él, sino más bien pudiéramos decir, amándolo. Hay gente que siguen a Jesús porque buscan un milagro. Y hay otros que solamente siguen a Jesús para estar con Él. Así como Jesús sigue al Padre y lo busca para tener un momento de oración con Él, así también hay otro grupo de personas que no quieren nada de Él, sino que lo quieren a Él. Y es precisamente a ellos a quienes Jesús llama para ser sus discípulos, para ser sus apóstoles. Nosotros el día de hoy pudiéramos detenernos y preguntarnos en qué grupo estamos. De aquellos que solamente quieren escuchar, recibir, ser sanados, ser consolados, experimentar y sentir la fuerza de Dios. O de aquellos que simplemente queremos amar a Jesús. Hay una gran diferencia entre los poquitos que están en el monte con Jesús y pudiéramos decir aún menos los que suben en la transfiguración y aún menos los que suben al monte del Gólgota donde Jesús es crucificado. Solamente uno.
Juan. El resto se fue quedando abajo, en el llano, en lo más abajo. Ahí está la multitud, casi pudiéramos decir, al nivel del mar, está la inmensa mayoría. Pero mientras vamos subiendo al monte de la oración, al monte de la transfiguración y al monte del Calvario, solamente quedó uno. Y ese uno fue el que recibió el título del discípulo amado e incluso fue quien recibió a María en su casa. Nosotros, ¿en dónde nos quedamos? Recuerdo que una ocasión en la universidad hubo un joven, un compañero, estudiante que me hizo una pregunta y me dijo, ¿por qué ustedes los católicos veneran a Judas, que fue el que traicionó a Jesús? Y le dije, perdóname, pero hay 2 Judas en el grupo de los discípulos. Y él dijo, ¿en serio? Le decimos, sí. Si tú ni siquiera sabes distinguir las cosas más básicas de nuestra fe, entonces no pretendas que estás en el monte con Jesús. Si solamente estás buscando el milagro y la emoción, no pretendas que vas a ser del grupo de los que Él elija, de los que simplemente lo aman. Así que el día de hoy que celebramos a los apóstoles y apóstoles que dieron su vida, que dieron su sangre, que dieron su testimonio, no personas que se autonombran, sino personas que fueron enviadas por Dios, por Jesús, y al ser enviados por Él dieron testimonio en medio de la comunidad cristiana, en medio de la iglesia. Este es un momento como para que nosotros también reflexionemos, no solamente en lo que escuchamos, sino también en qué es lo que decimos. No solamente en lo que recibimos, sino también en qué es lo que damos. No solamente en lo que esperamos, sino también en qué es lo que estamos ofreciendo. Porque muchos son los que están en el llano esperando el milagro, pero pocos son los que suben con Jesús solamente para amarlo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos invita a subir con Él al monte de la oración, al monte de su presencia. El Dios que nos llama a cada uno por nuestro nombre, porque Él busca y quiere tener una amistad personal con nosotros. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un par de viejitos que habían celebrado sus bodas de oro, y tanta era la gente que venía e iba para felicitarlos, que cuando al fin se quedaron solos, se sentaron solamente en el porche de su casa para contemplar el atardecer. Resulta que el viejito le dice a su esposa, la ve totalmente con una mirada enamorada y le dice, amada mía, te amo mucho. Y aquella voltea y le dice, no te escucho, sabes que tengo problemas de oído. ¿Qué fue lo que dijiste? Y el viejito le dice, que yo te amo mucho, que no sé por qué te amo tanto. Y la viejita le dice, pues es lógico, yo tampoco sé por qué estoy contigo. A veces lo que oímos es una cosa, pero lo que nosotros decimos es completamente otra cosa diferente. Sabemos qué es lo que Jesús nos dice y sabemos quién es Jesús, que Él nos ama. Pero ¿estamos conscientes de lo que nosotros le decimos a Jesús? ¿Estamos conscientes de cuál es nuestra actitud para con Él? ¿De alguien que solamente es pediche o de alguien que ya ha aprendido a amar y entregarse? Que cuando Jesús nos diga que nos ama, nosotros no le respondamos con una actitud agresiva, sino que también aprendamos a escucharnos y saber cuál es nuestra actitud cuando estamos frente a Él. Que tengas un excelente día.